Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. En esta ocasión vamos a discutir un caso muy relevante para nuestro país, que es justamente el caso México versus Ecuador, que se está resolviendo en la Corte Internacional de Justicia. Sobra mencionar que este caso tiene muchísimas aristas políticas, como no puede ser de otra manera cuando hay un juicio entre dos estados. Sin embargo, también hay mucha miga jurídica y sobre eso nos vamos a enfocar en esta ocasión, sobre las cuestiones estrictamente jurídicas sobre el caso México versus Ecuador. Y para ello tenemos nada más y nada menos que a dos invitados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fadia Ibrahim, directora para litigios sobre privilegios e inmunidades, y Miguel Ángel Reyes, consultor jurídico adjunto A, también de la Cancillería de nuestro país. Bienvenidos, muchas gracias por estar en el Juego de la Suprema Corte. Un caso que, digamos, como sabemos, el derecho es muy amplio, soy abogado, el derecho internacional me es un poco lejano, pero me parece que tiene muchísimos aspectos jurídicos muy relevantes y muchas cuestiones que explicar a la audiencia, ¿no? Muchas de estas cuestiones de las embajadas, Hollywood nos ha, ahorita ustedes nos dirán si bien educado o mal educado al respecto, pero antes de entrar a estos detalles de definiciones y demás, creo que es muy relevante iniciar con cuáles son los hechos, Fadia, si tú nos explicas un poco, igual ahorita Miguel Ángel, si quieres hacer después algunas acotaciones o agregar algunos elementos de los hechos, pero cuáles son los hechos, un recuento, en términos generales, por supuesto, que llevan a este caso, que desembocan en este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Claro, muchas gracias primero por recibirnos e invitarnos a participar. Em, para efectos del caso, creo que es muy importante destacar que los hechos que atañen a México sucedieron el 5 de abril. Ese día por la noche entraron agentes de operaciones especiales ecuatorianas a nuestra embajada en Ecuador. No sé si tuvieron oportunidad de ver unos videos que circularon en donde se puede apreciar que estos agentes ecuatorianos saltaron las paredes, los muros de nuestra embajada, entraron a la fuerza. Ahí sometieron primero a nuestro guardia de seguridad, un guardia privado que tenía la embajada para protección. Después entraron a la fuerza, o sea, tiraron la puerta de, de la embajada, entraron, sometieron a nuestro jefe de Cancillería y bueno, su objetivo era extraer de manera ilegal al ex vicepresidente de Ecuador que estaba siendo protegido dentro de nuestra embajada. Si bien todo esto sucedió el 5 de abril, los hechos que culminaron todo esto sucedieron desde diciembre del año anterior. En diciembre del año 2023. de 2023, sí. En diciembre de ese año, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, solicitó la protección de nuestro país. Em, Aquí me gustaría nada más aclarar que si bien solicitó la protección, eh, como México concede el asilo, conlleva tiempo. Es decir, no llega una persona a la embajada y en ese momento se le da el asilo. Hay varias cuestiones que se tienen que estudiar Resolver. y que resolver y consultas internas en Cancillería y luego solicitar información a la embajada y demás. Entonces, estuvo un par de meses protegido en nuestra representación, con independencia del carácter de la protección que se le dé, es decir, si lo llamamos huésped, asilado o demás, con independencia de eso, la protección de los locales subsiste. Okay. Entonces, a partir de diciembre, lo que nosotros notamos y lo que el personal de nuestra embajada notó fue un hostigamiento constante por parte de las autoridades ecuatorianas. Ahí distintas autoridades estuvieron involucradas, ya sea agentes de operaciones especiales, policías local. 2 días antes ya pudimos observar presencia de agentes militares y demás. Alrededor de la embajada. Alrededor de la embajada. E incluso en estas cuestiones de hostigamiento y demás, seguían a nuestro personal diplomático. Es decir, si terminaban sus funciones y ya iban, una vez
concluida la jornada a sus casas, Lo seguían. lo Ok, seguían, exacto. ok, Siguieron a nuestra embajadora, siguieron a nuestro jefe de Cancillería e inclusive también siguieron a la administradora de la embajada, ok. distintos agentes. El ministro, Roberto Canseco, que era el jefe de Cancillería, incluso nos contó que lo estuvieron siguiendo, él se detuvo para ver por qué lo estaban siguiendo. Tuvo un diálogo muy corto con ellos, no le dieron esta información, Ah, mayor explicación y demás. Pues se volvió a subir a su vehículo y continuó. pero digamos que la tensión entre los dos países gira en torno a que México le da protección al ex vicepresidente Jorge Jorge Glass. Glass, Sí, ¿no? correcto. Y también creo, digamos, vale la pena, Miguel Ángel, eh, agregar, corrígeme, que también días antes de este 5 de abril, eh, Ecuador había mandado a retirar, hay una expresión, corrígeme, a la embajadora, digamos, Es ¿cierto? correcto. De ahí que Canseco fuese la persona de mayor grado de representación en la embajada, ¿cierto? Es correcto. En las semanas previas Ajá, a esa noche tan trágica del 5 de abril, ocurrió una cosa muy interesante, Saúl, que fue el 29 de febrero de este año, Ecuador nos solicita formalmente autorización para entrar a la embajada ok. para poder tomar en custodia a la persona que estábamos asilando. Esto es muy importante porque al momento en el cual Ecuador nos envía esa nota, está confirmando que requiere una autorización por parte de nuestra embajadora para... Pide permiso, vaya. Así es decir, conocía la regla. Y efectivamente, en México se lo niega la primera semana de marzo y a partir de ahí es que las conductas empiezan a ser hostiles, Ok. como las que mencionaba. México niega, o sea, no Así accede a ese permiso. Así es, Ok. así es. México no accede y más aún le recuerda a Ecuador que las embajadas son inviolables, que no pueden entrar sin el consentimiento de la jefa de misión, de nuestra embajadora, y ese consentimiento se negaba. Y a partir de ahí la conducta de Ecuador fue escalando de una manera, las hostilidades hacia México Lo que fueron escalando. mencionaba ya, describía Fadia, ¿no? Así es. Entre otros aspectos. Así es, y precisamente lo que mencionas, el 4 de abril, Ecuador decide declarar a nuestra embajadora en Quito como persona non grata. Ese es un remedio jurídico, por supuesto, previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero es desproporcionado en términos del nivel de reacción que está teniendo Ecuador. Es decir, hay muchas medidas previas, anteriores, que pueden ser desde llamar a consultas a la embajadora, citarla, desde reducir a lo mejor el nivel del personal, el número de personal diplomático, pero de una declaración de persona non grata es una medida muy fuerte. Está dentro de las prerrogativas de Así un es. Estado, Así es. pero, digamos, dentro de cómo se iban llevando los acontecimientos, desproporcional. Había Completamente muchas cosas previas para llegar a eso. Así es, lo Ok. cual refleja para nosotros una falta de voluntad de Ecuador de negociar, de Ok. llegar a algún acuerdo con México. Y es precisamente esto un día antes de la incursión a nuestra embajada que ocurre la declaración de persona non grata. Nuestra embajadora se está preparando para salir. Y es el 5 de abril es cuando, si bien ella ya todavía está formalmente en funciones, pero ya está en un tránsito natural de regreso a México en virtud de esa declaración de persona non grata, cuando ocurre precisamente la incursión. Un poco nada más ahí. ¿Cuál es la situación de Jorge Glass, digamos, como dentro de la pregunta de los hechos? ¿Cuál es la situación de Jorge Glass? Porque es parte justo de la tensión que hay entre los dos países. Así es. Digamos, más allá de que es un político, digamos, que es un expresidente, hay un estatus legal muy particular de Jorge Glass que es, no estoy diciendo que necesariamente esto le dé la razón a Ecuador, pero es parte de lo que le molesta a Ecuador. Así es. ¿Cuál es su situación jurídica ahí? Jorge Glass está siendo procesado en Ecuador por delitos relacionados con el uso de recursos públicos y tiene sentencias que ya han confirmado su culpabilidad. Okay. Ahora bien, precisamente es la razón por la cual él se acerca a nuestra embajada a solicitar asilo en nuestras sedes, porque considera que estos delitos son parte de una persecución política derivado de su estatus como vicepresidente. Y ahí es precisamente donde entra en juego la Convención de Asilo Diplomático o la Convención de Caracas, como la conocemos, que precisamente da la facultad al Estado asilante, en este caso México, de calificar de manera unilateral, no tiene que entrar en consultas con otro Estado, de calificar si el delito es o no de naturaleza política. Y eso es precisamente lo que México hace. México, después de este análisis que mencionaba Fadia,
muy detallado que incluía intercambios de conversaciones con Ecuador, intercambio de expedientes Ok, eso es muy judiciales, interesante. Ajá. es que México determina y califica, con base en su derecho previsto en la Convención de Caracas, que el delito es de naturaleza política y le concede el estatus de O asilado. sea, esto significa que los estados tienen la posibilidad de calificar de manera unilateral derecho interno de los otros países. Más que el derecho interno, Saúl, lo que está calificando es si el motivo de la persecución Ok, es o no de naturaleza política. Es decir, el derecho... No tanto, disculpa la interrupción, no tanto el tipo penal, digamos, Exactamente. sino cómo están tratando de encuadrar ese tipo penal. Así es. Si el móvil para encuadrarlo es, digamos, legítimo o más bien hay una motivación política Así es. por el partido que está encabezando, por el tipo de crítica que está lanzando en contra de un gobierno, Así es. etcétera, el ideario político, etcétera, etcétera. Así Ok. es. No solo el tipo penal, pero tampoco, ni el proceso. Tampoco Ok, hay cuestiones ok. de debido proceso involucradas, sino simplemente cuál es el móvil o la motivación. Ahora, regreso al tema de Hollywood Fadia. Hemos visto, creo que todos, pero bueno, me apunto yo nada más. Yo he visto muchas películas donde el objetivo es llegar a la embajada de tal país, porque en ese momento, uno se salva. ¿Ok? Sí. Y hay explícita o implícitamente en la cultura popular de que las embajadas es territorio del país. En este ejemplo, en este caso, digamos, sería que la extensión de México es tan amplio como sus mares, sus territoriales, etcétera, y sus embajadas, ¿ok? Y un poco como, digamos, insisto, por eso los invitamos, en la discusión de los medios es, bueno, claro, una vez que entras a la embajada, pues estás en territorio mexicano. De ahí que cómo se atrevieron a entrar, pues es nuestro territorio. Un poco así es como se ha fraseado en la discusión pública. Primera pregunta, te voy a hacer dos preguntas ahorita, pero la primera es, ¿así jurídicamente se entienden las embajadas o cómo debemos entender esa inviolabilidad a las embajadas de México y de otras embajadas? Sí. No solo es algo que solo tiene México. No. No. Si bien así Hay una mala lección hay jurisprudencia. una mala, Ok. exacto. Si bien se entiende en la opinión pública, y creo que es una forma muy sencilla de entenderlo y de explicarlo, que es territorio del Estado que envía, en este caso México, eso no es cierto. Las embajadas no son territorio del Estado que envía, las embajadas siempre van a ser territorio del Estado que recibe, en este caso Ecuador. Lo que protege a las embajadas y a las personas, en este caso al vicepresidente, ex vicepresidente, es este principio de inviolabilidad, que entendido de otra forma puede ser un velo protector, como si le pusiéramos un velo invisible a la embajada, que protege a las embajadas de las autoridades del Estado receptor únicamente. Por ejemplo, si llegara a entrar cualquier civil a la embajada a solicitar pues, un trámite, alguna protección o demás, esta persona no está ingresando a México. Ok. Únicamente es frente a las autoridades del Estado receptor. Y el principal, como la característica principal de la inviolabilidad, se relaciona con las funciones que ejercen las representaciones. Supongamos que las autoridades pudieran entrar en cualquier momento a las representaciones, pues estarían irrumpiendo un poco las funciones. Y por ahí el principio de inviolabilidad, del cual requiere autorización del Estado que envía para que las autoridades puedan ingresar. Ok. Como una forma de mantener un poco el orden y no perjudicar las funciones que se estén Entonces, realizando. uno, no es territorio, ¿ok? Dos, digamos, corrígeme si ya está codificado esto y es una práctica que se ha establecido, ya codificada entre los países de cómo llevar las relaciones entre sí para, como tú me apuntabas, el que pueda entrar las autoridades internas, pues esto puede obstaculizar el trabajo diplomático mismo de las representaciones, esto puede, etcétera, etcétera. Por eso se ha establecido, insisto, ya codificado, cuando me refiero ya en algún tratado, supongo que debe estar esto, de tal manera que esta inviolabilidad ya es no solo una práctica entendida, sino ya también está en algunos tratados. Exacto, es una norma. Está codificado en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, de la cual tanto México como Ecuador somos parte. Ok. Entonces,
a la hora de suscribir un tratado, los estados se obligan por las disposiciones de ese tratado y en este caso por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. La convención también establece que se requiere de la autorización del estado que envía para poder ingresar. Entonces, no solo es una norma la inviolabilidad, sino cómo las autoridades pueden ingresar a las embajadas o consulados. Ok. Ahora, en ese sentido, y obviamente no el hecho de que muchas personas o muchos automovilistas se pasen un alto, no hace que no deroga o no hace que la obligación del alto persista. Entonces, mi pregunta ¿es común lo que hizo Ecuador de entrar a la embajada en términos de la historia de las relaciones entre los países? Insisto, no que, si hay muchos ejemplos, esto significa que no es tan grave, Claro. ¿no? Sé que no es la analogía perfecta lo del alto con la de la embajada, pero digamos, luego hemos visto muchos altos que dicen, pero señor policía, si todo el mundo se pasó el alto, entonces, no, la obligación se mantiene de no pasarse el alto. Sí. Entonces, más allá de eso, es común, o sea, digamos, en la historia de la, De relación. de la protección, de inviolabilidad, hay otros casos, digamos, antes de ya entrar a los argumentos, que por supuesto me interesan, es la nuez de este programa, de este episodio, de los argumentos que presenta México, hay casos, hay común, es esto... No hay otro caso en donde las autoridades de un estado hayan ingresado sin autorización a la representación de algún otro estado. Y de manera armada. Y de manera armada, sobre todo. Aquí también el uso de la fuerza fue muy desproporcionado. Nosotros, para la hora a la que entraron, solo había, es más, no había nadie en la embajada. No había funcionarios todavía. De hecho, nuestro encargado de negocios tuvo que llegar cuando se enteró que estaban entrando a la representación y eran únicamente 2 personas, el encargado de negocios y la administradora, contra 15 agentes de las autoridades ecuatorianas. Entonces, nunca se había visto algo así. Si bien hay otros casos en donde grupos armados han entrado a las representaciones, está el caso de Teherán con Estados Unidos, fue un grupo armado. Y luego, bueno, entraríamos en una discusión si hay responsabilidad del Estado, demás. Provisión. Exacto, pero no fue el Estado per se quien entró a la representación estadounidense en ese entonces. Entonces, este es el primer caso que vemos así. Bueno, es el primer caso. ¿Cuáles son, bueno, dicho todo esto, cuáles son, ya esto creo que son más, creo que estos son los hechos, si quieren ahorita sobre la marcha agregar algo que se les haya olvidado, demás, o que sirva para puntualizar los argumentos jurídicos. Ahora, Miguel Ángel, ¿cuáles son los argumentos, digamos? Pasan estos hechos, por supuesto, por obvias razones, en nuestra prensa, en nuestra discusión pública, se vuelve un tema muy relevante, algo inusual, pertinente, por supuesto, pero inusual. Como ustedes saben, trabajan en la Cancillería. No siempre los temas de la Cancillería, no porque no sean relevantes, pero no siempre ocupan la primera plana, ¿no? En esta ocasión sí. ¿Cuáles son toma la decisión el Estado mexicano de demandar ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador? ¿Cuáles son los argumentos? Claro. El primero, lo que México presenta el 11 de abril ante la Corte Internacional de Justicia es una solicitud de inicio de procedimientos. Popularmente se le conoce como la demanda porque es lo que nos abre las puertas, pero es apenas el primer esbozo de los argumentos escritos y orales que México presentará para el fondo. Y en ese primer esbozo, lo que México argumenta con base en los hechos que hemos platicado es la violación principalmente a 2 tratados. El primero de ellos, Saúl, es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o el Pacto de Bogotá, en el cual México y Ecuador han estado parte. Y es un tratado muy peculiar porque lo que nos establece como obligación a los estados de la región es a que solucionemos pacíficamente nuestras controversias, es decir, que recurramos a algún mecanismo de los que prevé el propio tratado para solucionar nuestras diferencias. Ese tratado es, a su vez, además de ser una violación en sí misma, porque Ecuador no solucionó pacíficamente las controversias, ingresó por la fuerza, además de violar en sí mismo el tratado, es lo que nos da jurisdicción para ir a la Corte. Entonces, el primer argumento de México es violaciones al Pacto de Bogotá porque no agotaron un mecanismo pacífico de solución de controversias.
El segundo, que es tal vez el que más conocido, es la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ok. Y ahí hay una serie de disposiciones que se violaron. La más evidente, por supuesto, y lo hemos estado platicando, Fadia lo mencionó, es la violación al principio de inviolabilidad de locales, valga la redundancia, que está codificada en la Convención de Viena, pero también tenemos una práctica estatal añeja. La convención es desde hace 60 años, es del 61, 63 años, y desde esos 63 años que han pasado desde su entrada en vigor, los estados se han pronunciado de manera categórica sobre el principio de inviolabilidad de locales que se debe respetar. Ecuador mismo, que al día de hoy es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, un día antes de la incursión, se pronunció en el seno del Consejo de Seguridad diciendo que el principio de inviolabilidad de locales era sagrado. Entonces, o sea, hemos tenido una práctica estatal que ha reafirmado y ha confirmado el estatus superior, digamos, de la inviolabilidad de locales. Pero no es el único. Digo, aquí nada más un paréntesis. Digo, esto no dudo de la convicción de los otros países, pero también es estratégico, pensaría. O sea, apoyo esta inviolabilidad o apoyo a México en este caso, porque luego no quiero que nadie más, o sea, Me puede pasar a mí. me puede pasar a mí, ¿no? O sea, Completamente. si aquí no cumplimos esta regla, digamos, de civilidad mínima Así es. con él, más allá del compromiso que pueda tener yo con México o la convicción de apoyo que tenga con México, si no lo apoyo ahorita, mañana me pasa a mí y mañana al vecino, y esto ya se rompe esta regla Así de es. convivencia entre los estados, ¿cierto? Es ¿No? cierto, el mejor incentivo que tenemos Ese los es países un para esquema de cumplir, incentivos. así Sí. es. Hay que apoyarnos todos porque si no, Las ¿no? excepciones aplican en las dos vías. Si no usamos el tenedor y el cuchillo todos en la comida y permitimos que uno empiece a comer, ok, Todo completamente. ok. Y algunas otras disposiciones de la Convención de Viena que también fueron abiertamente violadas de manera flagrante. Es la Convención de Viena establece que al agente diplomático, que la persona es Mm. inviolable. Y la Ok. razón de establecer esto es porque estamos hablando de que la convención se negoció en los años 50 en un contexto de Ok. posguerra, Guerra Ajá. Fría. Entonces se determinó que los agentes diplomáticos no se les debe de acosar, se les debe de tratar con dignidad y se les debe tratar con respeto. Ok. Las imágenes que todo el mundo conoce, pues ustedes han visto que tenemos a nuestro jefe de Cancillería que está siendo sometido boca abajo por dos policías. Y eso son la imagen que le dio la vuelta al mundo. Así es. Pero también hay videos del interior de la embajada que se han hecho públicos, le apuntan con un arma, lo tiran varias veces, lo golpean, le causan bastantes Lesiones laceraciones. físicas. Así Ok. es. Y algunas otras violaciones a la convención también son los estados tenemos la obligación de permitir la libre comunicación entre una embajada y su capital. El día de la incursión había Ok. una tanqueta afuera de la embajada de estilo militar con antenas que interrumpió la comunicación, es decir, son de estos inhibidores de señal Ok. que evitan que la embajada, que las personas que estaban adentro pudieran comunicarse O sea, libremente. la Cancillería no podía, por ejemplo, hablar con el personal. Ni ellos No. podían, ellos se intentaron y hacer viceversa. Intentaron llamar, cortar no salían las comunicaciones, llamadas. Ok. tanto físicas de cables como inhibidores de señales. Oh, wow. Y pues hay algunos otros Ujú. artículos que van apareciendo. Hay un artículo que la Convención de Viena tiene un artículo general de una obligación amplia Ujú. de permitir facilidades a las embajadas para que realicen sus funciones. Entonces, si tú entras a una embajada, sustraes a una persona, le cortas las comunicaciones, también violas ese artículo. Entonces, son los principales argumentos Esos de México, argumentos. las violaciones al al Pacto de Bogotá y a la Convención Y- de Viena sobre relaciones diplomáticas. Nos tenemos que ir ya un poco al corte, Fadia, pero algo más que agregar sobre la demanda, algunos argumentos más, algo que destacar. Sobre la demanda me gustaría destacar que Ah, México acude a la Corte Internacional de Justicia para que Ecuador garantice que va a cumplir con sus obligaciones internacionales. En la opinión pública y uno de los argumentos principales de Ecuador es que no era necesaria esta Ok. demanda. Nosotros consideramos que sí era necesaria y regreso un poco a los hechos. El mismo 5 de abril, cuando las autoridades ecuatorianas irrumpen en nuestra embajada, Ecuador, mediante una nota diplomática, nos aseguró el respeto de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas para horas después Ok. irrumpir en la embajada. Entonces, te mando una carta, te digo, oye, yo te voy a respetar todos tus derechos, voy a respetar tu embajada, y México se queda tranquilo de, bueno, ya tenemos por escrito un compromiso de Ecuador en donde nos están garantizando que van a respetar, y horas después irrumpen. Entonces, lo que México alega es una falta de certeza jurídica para nuestro país sobre los
hechos y las declaraciones unilaterales de Ecuador, Ok. que sí es muy importante resaltar. Eso es como, digamos, el argumento holístico, lo que todo envuelve todos estos puntos que has mencionado. Ok. Sí, correcto. Ok. Entonces, ante esa falta de certeza es que México acude a la Corte y lo primero que solicita México son medidas provisionales. Ecuador, incluso en la audiencia de medidas provisionales, Si quieres, Dan, nos tenemos que ir al corte. Sé que ese es un punto muy Sí. relevante porque entiendo que acaba de haber un pronunciamiento al Exacto. respecto. Vamos a regresar por eso. Disculpa por la interrupción. Vamos a regresar por eso. También una cosa que vale mucho la pena, muy relevante. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Creo que teniendo a nuestros invitados vale la pena aprovecharlos, que nos expliquen qué es, cómo resuelve, qué tipo de institución es, a qué puerta estamos tocando como país en esa institución. Dan unos momentos y regresamos con estas y otras preguntas para tratar de resolverlas. Bueno, bienvenidos. Regresamos a este episodio del Juego de la Suprema Corte. Estamos justo discutiendo el caso México versus Ecuador. Te interrumpí antes de irnos al corte, Fadia. Justo, por favor, platícanos. Hay muchas cosas que todavía contestar, tratar de resolver, entre otras que Ecuador contrademandó a México. Vamos a regresar a ese punto. Ya nos explicaron los dos cuáles son los principales argumentos de México en esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pero creo que vale la pena hacer un paréntesis aquí y si nos explicas, nos ayudas a entender qué es esta Corte, cuál es su origen, cuál es su propósito, digamos, el origen, el propósito, pero pasan el tiempo y van cambiando las instituciones en los países, pero también en el orden internacional. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es su estado actual? ¿Qué tanto funciona? Un poco fuera del aire me platicaban que está teniendo, y qué bueno, porque significa que tiene legitimidad, que varios estados están tocando a su puerta, tratando de resolver de manera institucional sus conflictos, sus diferencias. Entonces, si nos platicas un poco y también cuáles son el alcance de sus decisiones. sí, claro. La Corte surge de la necesidad de los estados de resolver estas soluciones de manera pacífica, sometiéndolas a un tercero imparcial. Un poco como funciona el arbitraje y es un poco la figura en la que se basó la Corte en ese entonces para resolver las controversias. La Corte hoy en día es el órgano judicial supremo de las Naciones Unidas. Está integrado por 15 juezas y jueces de distintas nacionalidades. Estas juezas y jueces se mantienen imparciales, si bien por obvias razones tienen la nacionalidad de alguno de los estados miembros de Naciones Unidas, sus decisiones son imparciales y no hay un involucramiento de ninguno de los jueces y juezas con sus estados. Ok. O sea, no están presentes en los casos de los países de los que... Sí ¿cierto? pueden estar presentes. Ok. De O hecho, votan. Ajá. sí, Si y sí votan votan también. y Ok. deciden, exacto. De hecho, ahorita hay un juez de nacionalidad mexicana en la Corte Internacional de Justicia, lo que le da el derecho a Ecuador de nombrar un juez ad hoc, porque Ecuador no tiene un Ok. juez Como para estar parejos, de su digamos. nacionalidad, exacto. Ok. Puedes o no hacer uso de Ok. ese derecho. Ecuador decidió sí hacer uso ¿Cuál es de el ese nombre de derecho. este juez? El juez mexicano que está ahí. Juan Manuel Gómez Robledo. El Gómez Robledo. Creí que Sí. había ido a la Corte Penal, pero fue a la Corte. A la Corte Internacional, Claro. sí, Ok, correcto. ok. Del embajador Robledo, perfecto. Exacto. Ajá. Y aún teniendo un juez de nacionalidad mexicana, pues sus decisiones no inciden, son meramente jurídicas y se Ajá. basan únicamente en los hechos del Ok. caso. Al igual que el juez ad hoc que haya nombrado Claro. Ecuador. Entonces, ya habiendo dicho un poco cómo está integrada la Corte, sus decisiones son vinculantes. Es decir, los estados que someten la controversia ante la Corte Internacional de Justicia están obligados a cumplir con las resoluciones de la Corte, ya sea de resoluciones u órdenes de medidas provisionales o ya la resolución del fondo. ¿Y dónde sesionan un poco? Sesionan en Holanda, en La Haya. Ajá. Ahí está la sede de la Corte. Ahora, es importante esto. La votación para elegir a los jueces y juezas de la Corte tiene lugar en Naciones Unidas, en Nueva York, y tienen que tener la mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Oh, ok. Entonces, Ujú. todos los estados que participan en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad votan por los jueces y juezas de las distintas nacionalidades. Y únicamente obteniendo la mayoría absoluta es que pueden fungir como jueces Como y tales. juezas. Aunque esta votación es en Nueva York, la Corte, a diferencia de los demás órganos de Naciones Unidas, tiene su sede en La Haya. En La Haya. Y sesionan, tienen 2 idiomas oficiales. México está impulsando porque incluyan el español, pero hasta ahora solo es inglés y francés. Ok. Entonces así emiten sus decisiones y son los idiomas en los que se hacen los alegatos Los orales alegatos. e incluso los memoriales Ok. escritos. ¿Qué pasa ahora si un estado incumple con una resolución de la Corte? Em, Esta resolución, si bien es vinculante, a la hora de incumplirla, el estado que considere que no se cumplió efectivamente con una orden o la resolución de la Corte puede someterlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ya es el Consejo quien decide qué medidas se tendrían que implementar para hacer efectiva esta resolución. Ok. En este caso, pues tendríamos que ver qué sucede con la resolución ya del fondo Ajá. del asunto. Y bueno, México tiene la facultad de decidir si Ecuador está cumpliendo con la resolución en caso que sea favorable para México. Y si no, pues entonces acudir al Consejo de El Seguridad. Consejo de Seguridad. Ok, y bueno, digamos, mencionabas un poco nada más para cerrar este paréntesis de la Corte Internacional de Justicia, que últimamente ha tenido muchos, está teniendo más casos, digamos, eso significa que hubo un tiempo que no había muchos casos, o sea, que pocos estados tocaban a la puerta. Sí, En realidad, mire, Saúl, la Corte se ha vuelto, pues sí, cada vez más popular, lo cual es un ajá, reflejo de la confianza en la justicia ok, internacional. La Corte, hay mayor efectivamente, litigiosidad, ajá, la Corte tiene dos competencias, tiene una consultiva y una contenciosa. ajá, Y en ambas es que la comunidad internacional está recurriendo cada vez más. A maneras de ejemplo, en su facultad consultiva, tiene al día de hoy, está resolviendo consultas, valga la redundancia, sobre aspectos relacionados con cambio climático, ok, sobre el derecho a la huelga, sobre diversas materias que va a emitir una opinión en donde va a decir el estado actual del derecho es esta. Y en su facultad contenciosa también hay una gran confianza en la Corte para que pueda resolver de manera ok, pacífica las controversias entre los estados. Latinoamérica ha sido una de las regiones que más han acudido a la Corte para resolver principalmente temas relacionados con límites o límites ah, ok, territoriales y marítimos, pero también tiene la Corte, está conociendo actualmente de casos muy, muy, muy importantes en la escena internacional. Tenemos el caso muy reciente llevado por Sudáfrica contra Israel por la Sudáfrica alega que hubo violaciones a la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio. Entonces, mm, la Corte tiene mucha actividad en fechas recientes, ok, lo cual, insisto, es muestra de la confianza que le tiene el ok. mundo a su tribunal internacional. Ok, fantástico. Entonces, ante esa institución se está dirimiendo esta controversia. Ahora, no solo, digamos, como en cualquier juicio, digamos, la parte que es demandada, en este caso Ecuador, pues puede presentar contraargumentos y demás, sino que además Ecuador contrademandó a México. También es muy normal en otro tipo de litigios que haya una contrademanda, digamos, desde un juicio civil, Ujú. es relativamente normal. Ustedes me dirán si esto es normal en la arena internacional también, pero en este caso también planteó, digamos, una contrademanda. ¿En qué consiste, digamos, un poco la pregunta para ambos, digamos, inicio contigo, Fadia, pero cuáles son los argumentos que plantea, ya platicaron, ya esbozaron los argumentos de México, digamos, cómo se tradujo esta molestia del Estado mexicano en términos jurídicos, pero cuáles son los argumentos de Ecuador para sostener su postura, uno, y dos, que llegaron a presentarse en una contrademanda. Claro, ahí me gustaría empezar por distinguir una cuestión. ¿Ok? El caso de México ante la Corte se centra en las violaciones que ya comentó Miguel al Pacto de Bogotá y a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Como argumento principal es la violación en la inviolabilidad de locales. Sobre ese caso en particular,
el argumento de Ecuador es que la inviolabilidad de locales sí tiene excepciones. Lo abordaremos más adelante, pero en esta distinción, la contrademanda de Ecuador no es sobre la misma base jurídica, es decir, no es sobre la inviolabilidad de locales, sino sobre la interpretación de Ecuador a la Convención de Caracas sobre el otorgamiento del asilo. Ok. Entonces son dos cuestiones distintas. Entonces vamos porque justo tengo una pregunta y creo que parte de la gran discusión es el tema del estatus de asilo y el estatus jurídico de Jorge Glass dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces dejamos eso pendiente, lo dejamos en hold. ¿Y cuál es cuáles son las excepciones que arguye Ecuador respecto a la inviolabilidad de la representación de México en Ecuador, la embajada, vaya? Ahí lo que alega Ecuador es que sí hay excepciones a la inviolabilidad de locales. Si bien no enlista cuáles son esas excepciones, entendemos que esta es una. Y lo que alegan un poco... Podemos deducir que para ellos esta sería una. Sería una. Y lo que dicen es, México a la hora de otorgar el asilo a Jorge Glass está excediendo un poco sus facultades con base en la Convención de Viena. Y como Jorge Glass ya tenía unas sentencias condenatorias, es que tienen que cumplir Ecuador con su obligación de detener a esta persona porque ya tiene las órdenes en su contra, y entonces para poder cumplir con su derecho interno, que es el procedimiento penal que se está llevando en Ecuador, es que puede entonces irrumpir a la embajada y sustraerlo. Esa es la excepción que alega Ecuador al principio de inviolabilidad y la defensa que está haciendo en el caso de México. Pero digamos, si estas excepciones en su caso se deducen implícitamente, entonces la pregunta, ¿se deducirían implícitamente? Porque si entendí bien a partir de lo que ustedes han explicado y muy bien, no son explícitas estas excepciones. No hay un catálogo de excepciones explícitas, ¿cierto? Es correcto. Entonces, si existiesen, se construyen argumentativamente caso por caso, o sea, como muchas cosas se van construyendo a veces en tribunales, sería así, digamos, a partir de una argumentación, para tratar de entender la postura, la defensa, digamos, de Ecuador. Efectivamente, no hay un listado porque no hay excepciones. Es decir, explícitamente no hay excepción. No hay excepción. Incluso el argumento de Ecuador es incongruente. ¿Por qué? Porque recordemos, hay dos hechos muy importantes que es importante socializar. El primero de ellos es que recordemos que Ecuador le dio durante 7 años asilo en su embajada en Londres a una persona. 7 años. Creo que vale la pena mencionar porque ¿qué persona era? A Julian Assange, este nacional sueco que ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos. Y durante esos 7 años Ecuador tuvo dos posiciones muy interesantes. La primera es que el Reino Unido no reconoce la figura del asilo. Las convenciones sobre el asilo son latinoamericanas. Reino Unido no es parte. Y Reino Unido anunció que iba a entrar y Ecuador iba a entrar por Julian Assange. Y Ecuador hizo una férrea defensa de la inviolabilidad de locales en contexto de asilo diplomático. Es decir, la posición de Ecuador fue: el asilo diplomático que yo doy no es una excepción a la inviolabilidad. Y al día de hoy, pasamos a 2024, cree que sí. Entonces, es decir, es una posición incongruente de Ecuador a lo largo del tiempo. En una línea de tiempo muy corta también. Muy corta. Digamos, porque en 2 siglos, pues creo que ya podemos haber cambiado, pero es muy corto, ¿no? Funciona ahí, pero en este caso no. Pero además, más aún, en 2016, Ecuador solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente Ecuador era un abanderado del asilo y de la inviolabilidad de locales, solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Regional, una opinión consultiva respecto al derecho de asilo. Y los argumentos de Ecuador que la Corte retomó fueron: 1, hay un derecho humano a solicitar asilo, y 2, la inviolabilidad de locales, dijo la Corte Interamericana, no tiene como excepción el otorgamiento del asilo de un país. Argumentos que Ecuador hizo valer. Entonces, el argumento que ahora tiene de si hay excepciones, y en particular esta, no se sostiene jurídicamente y es incongruente con su postura muy reciente de la última década. Pero nada más para entender, entonces su argumento es: hay excepciones y una de esas excepciones sería...
puntualmente? Sería el otorgamiento de asilo a una persona el otorgamiento de asilo fuera de las reglas de la Convención de Caracas, porque se trata, en opinión de Ecuador, un uso incompatible con las misiones diplomáticas. Y ahí Ecuador lanza o ha dejado entrever un argumento muy parcial, hace una lectura parcial de la Convención de Viena. Efectivamente, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, como un contrapeso a la inviolabilidad y a las inmunidades, establece primero que los estados tienen que respetar las leyes del país que los está hospedando. Y lo segundo es que los locales no pueden usarse de manera incompatible con sus funciones. Pero Ecuador hace una lectura parcial de la Convención de Viena porque el mismo artículo que dice que no se van a usar de manera incompatible señala que las funciones permitidas son los que dice la propia Convención de Viena, el derecho internacional general u otros acuerdos internacionales en vigor entre las partes, como es la Convención de Caracas, que claramente nos permite darle asilo a una persona en los locales diplomáticos. Ok. Esto nos lleva, Fadia, y sé que ya te mueres de ganas de participar, y claro, esto nos lleva un poco también ya a la contrademanda, ¿no? Que está conectado. Porque justo, y ahorita, por supuesto, te dejo que abones a la discusión, conversación. Porque una de las dudas que yo tenía, y creo que está también en la opinión pública, es, digamos, un poco el problema que tiene Ecuador, si entiendo bien, es, ok, ustedes le están dando, México, el asilo a alguien que está para nuestro derecho interno con procesos penales, son todos, ¿no? Penales y con condenas, ¿ok? Y la preocupación, fundada o no, la preocupación es que ustedes se lo lleven y que entonces uno no acabe de cumplir con esas condenas y de concluir los procesos que tiene abierto. Ese es, digamos, como el quid de todo lo que, de la tensión, insisto, no justificadamente, pero que rompe, digamos, esa liga, la rompe, insisto, no justificadamente, hace que entre a la embajada, ¿no? Todo el tema gira en torno al asilo y a los procesos. Pero si no es, digamos, una manera adecuada para solucionar esto, entrar y de manera violenta a la embajada, ¿cómo balancearlo? Exacto, sí. Dicho esto, lo conecto con la contrademanda que va relacionada con la interpretación, si entiendo bien, de la Convención de Caracas. Así es. Sí. Ok. Ahí me gustaría nada más aclarar. Lo que alega Ecuador para hacer valer su excepción es su derecho interno. Y recordemos que existe la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual tanto México como Ecuador son parte, y la cual establece de manera expresa que un Estado no puede argumentar derecho interno para incumplir una norma de derecho internacional. Entonces, teniendo ya una norma escrita muy clara que dice que un Estado no puede argumentar su derecho interno, en este caso procedimientos internos, penales en contra de una persona para incumplir una obligación, es un poco contradictorio que Ecuador alegue que como tiene un procedimiento interno en contra de esta persona, ese derecho interno es la excepción al otorgamiento de asilo y a la irrupción a la embajada. Entonces, como dices, justificado o no, Ecuador lo que alega es que México otorgó el asilo excediendo sus facultades con base en la Convención de Viena y que el asilo no se otorgó con base en la Convención de Caracas. Ahora, la Convención no establece que México tenga que someter a consultas con Ecuador su decisión de otorgar el asilo o no. Ese es Entonces, un punto clave. México no tiene por qué argumentar, uno, frente a Ecuador, por qué está concediendo el asilo, y Ecuador tampoco se tiene que pronunciar si está de acuerdo con el otorgamiento del asilo o no. Es decir, México no necesita de la autorización de Ecuador para este otorgamiento. Exacto. Así es la regla del juego. Así es la regla del juego, exacto. México o cualquier otro estado puede otorgar unilateralmente el asilo a una persona. Sí. Aunque patentemente no sea moralmente adecuado, aunque no cumpla con las reglas con las que se ideó la figura del asilo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Okay? Correcto. Aunque uno pueda decir, híjole, es que no pasa el checklist para asilo. Así es como está establecido. Unilateralmente es parte de las prerrogativas. Todo esto son preguntas que les hago. Son parte de las prerrogativas que un Estado tiene como miembro de la comunidad internacional
para poder otorgar asilo. O sea, la tiene México, como la tiene Ecuador, como la ejerció con Julian Assange, como la tiene cualquier otro país. Así es, ¿no? así es. Oye, no me gustó cómo México dio. Bueno, está bien. Cambiemos la convención. Cambiemos la convención. Digo, tal vez a otros países no les gustó cuando tú le otorgaste asilo a otra persona Exacto. y demás. Pero es parte como de los bonos que uno tiene como Estado de otorgar estos bonos, estos comodines, digamos, ¿no? Completamente. Nunca, justo si tratamos de pactar o negociar la calificación de asilo, pues se pierde esa categoría, esa posibilidad de proteger a una persona. Así es. Porque si lo negociamos, se pierde esa posibilidad. Sí. ¿Cierto? Ahora, si Ecuador no estaba de acuerdo con cómo México otorgó el Exacto. asilo, hay mecanismos A los era mi que otra puede pregunta. recurrir. Ajá. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las dos convenciones, tanto la Convención de Viena como la Convención de Caracas y el Pacto de Bogotá, establecen soluciones pacíficas de controversias. Y Miguel ya las mencionó muy brevemente. Pueden llamar a consultas a nuestra embajada, a nuestra embajadora, perdón. Pueden entablar un diálogo de alto nivel entre ambos estados, ya sea de Cancillería a Cancillería. Pueden incluso someter la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, que Ecuador únicamente hizo una vez que México los demandó. Entonces, Ecuador sí reconoce estos medios de solución pacífica de controversias. Tan es así que está la contrademanda. Pero en vez de demandar a México el cumplimiento que ellos consideran con base en la Convención de Caracas, decidieron irrumpir violentamente. Exactamente. Ahora, digamos, se va acabando el tiempo inevitablemente del programa, pero creo que, digamos, también era infundada la preocupación, porque hay una preocupación, digamos, creo que fáctica, de que materialmente Jorge Glass se fuera del ámbito territorial de Ecuador y ya no tuviese control o eventual control sobre él. Pero vale recordar que la inviolabilidad es sobre digamos, lo que es la embajada. Así es. Él una vez que él saliese para, digamos, tomar un avión, él perdía en ese momento esa protección, porque la inviolabilidad es sobre las instalaciones, corríjanme, más. O una vez que él tuviese la categoría de asilado, ¿tenía una protección adicional? Sí, Okay. la Convención de Caracas establece la obligación del Estado territorial Ajá. de otorgar una figura que se llama salvoconducto. Ok. Es decir, pues, efectivamente, como lo señalaste, la protección se ciña a los locales diplomáticos, pero tiene que salir eventualmente. La convención no previó que una persona viva hasta el resto de sus días dentro de una oficina, sino que pueda salir de ese territorio en donde se considera perseguido a un estado en donde pueda al territorio del estado que le está dando el asilo. Entonces, para eso existe precisamente la figura del salvoconducto, y esa era otra de las cosas que Ecuador podría haber cuestionado conforme a la convención. Si tenía si tenía argumentos para cuestionar la legitimidad del asilo, desconociendo que el Estado asilante es quien únicamente puede calificar la naturaleza política, podría entonces tal vez haber cuestionado el otorgamiento del salvoconducto. Okay. Pero no, entró directamente a la embajada. Ya para ir cerrando, ¿en qué etapa estamos de este juicio? Justo estabas mencionando hace unos minutos que había habido una decisión, no de fondo, digamos, pero ya había una decisión de la Corte de Justicia al respecto. Platícanos un poco, ya para ir cerrando el programa, por favor. Sí, la semana pasada, bueno, México acudió a la Corte a resolver la controversia de fondo, pero también solicitó medidas provisionales. Ajá. Estas medidas provisionales, lo que México alega es, como yo no le creo a Ecuador, así en términos muy simples, Corte, por favor, tú ordénale a Ecuador que respete la Convención de Viena y que proteja a los locales y nos permita sacar las cosas de manera ordenada. En este momento, ahorita. En este momento. Rompimos relaciones diplomáticas, muy importante. Okay. Tras la incursión, México rompe relaciones diplomáticas. Todo el personal diplomático regresa a México y nuestra embajada se queda sola, con archivos de la embajada y sus casas particulares también. Ok. Entonces acudimos a la Corte a solicitar medidas provisionales. La Corte resuelve la semana pasada sobre la solicitud de México de medidas provisionales, que dejaré que Miguel abunde un poco en esto, y lo que sigue es resolver la controversia de fondo.
Todavía la Corte no se pronuncia sobre esto. De hecho, todavía los dos estados tenemos que presentar nuestros argumentos de fondo. Ok, México todavía no presenta sus argumentos de fondo y Ecuador todavía tampoco. ok. Se tienen que presentar memoriales por escrito, luego la Corte fijará una fecha de audiencias orales y posteriormente resolverá si Ecuador violó o no la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Tenemos muy poco tiempo. ¿Qué pasó con esta medida provisional? ¿Se la concedieron a México? Si entiendo bien, corrígeme, Miguel, lo que México arguía era la urgencia, Así es. ¿ok? Y lo que tenía que decidir la Corte es si el carácter de urgente, Así ¿ok? es. Que no atañe en nada al fondo del caso, que como bien mencionaba Fadia, todavía está en proceso, digamos, ¿no? Correcto. Las medidas provisionales tienen como objetivo salvaguardar los derechos de una de las Ajá. partes mientras el proceso se desarrolla. Y en este caso lo que México Ajá. pidió, lo que buscaba con las medidas era que nuestra embajada y las residencias particulares del agente diplomático estuvieran protegidas. Uno de los requisitos es la urgencia y lo que la Corte considera es que en este momento no hay tal urgencia por una cosa muy particular. Una vez que México presenta su solicitud de medidas Ajá. provisionales, Ecuador da garantías ante la Corte de que no va a entrar. Es decir, Ok. si México no va a la Corte a solicitarlas, Ecuador no ofrece esas garantías. Y lo que la Corte decide es que ante el compromiso de Ecuador incondicional de proteger los locales en la misma medida de lo que México pedía, es decir, las pretensiones de México empataron con un allanamiento de Ecuador, a lo que nosotros decíamos, es que la Corte determinó que no había urgencia. Por lo tanto, lo que México obtiene con esta Corte tiene el mismo alcance o el mismo efecto que una orden de medidas. El objetivo final se cumple, que es proteger los locales que ocupaba nuestra embajada en Quito. Ya no es un compromiso de Ecuador frente a México, sino frente a la Corte Internacional de Justicia. Con las ¿cierto? consecuencias que acarreará su incumplimiento. Así es. Y ya veremos si no cumple, qué puede suceder frente a la Corte, Por justamente, supuesto. ¿no? Así es. Buenísimo. La verdad, un caso creo que muy interesante, solo siguiendo la beta jurídica. Muchísimas gracias, Fadia, muchísimas gracias, Miguel, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en este episodio más de El Juego de la Suprema Corte.